Está claro que la política en algún punto encorseta lo político. Pero lo político para emanciparse busca muchas de las formas presentes en la política. Y doy el ejemplo. La política, esto me parece que es el mejor ejemplo que explica todo lo que venimos diciendo. La política tradicional está en crisis. En una crisis fuerte de representación que se expresa sobre todo en lo que acabamos de decir, en la escisión que se da entre la política como institución y lo político como fuerza transformadora. Esa crisis es del mismo tenor para mí que la crisis afectiva que hay con el matrimonio, como les decía antes, es el mismo esquema, o con el derecho y la justicia. Es muy propio de nuestro mundo. Las instituciones son siempre conservadoras frente a fuerzas que son siempre transgresoras. Se da esa oscilación. Ahora, frente a la crisis de la política tradicional, la forma más directa, inmediata, eficiente y diría lamentablemente convincente de salirse de la política tradicional es negarla, que es lo que se llama en nuestra cultura el discurso de la antipolítica. Como la política tradicional está en crisis porque no representan los intereses políticos que existen de por sí en la sociedad, entonces hay que derrumbar el aparato de la política. La antipolítica acusa a la política de corruptos, egoístas, descomprometidos, de haberse autonomizado, que es una crítica que surge de, digamos, que tiene como su asidero y es muy convincente. El tema es desde dónde se hace y qué se propone, porque la antipolítica lo que propone es el retiro de la política tradicional por sus problemas, por su crisis. Retirada. ¿Qué queda? Cuando la política tradicional en crisis se retira, que es lo que busca la antipolítica, ¿qué queda? La antipolítica dice, quedan las relaciones sociales que no están corrompidas por la política. Ok, ¿cómo son esas relaciones sociales? ¿Quién las legisla? ¿Cuáles son sus reglas, sus normas? No, bueno, son formas naturales en que se dan los vínculos. Y vos le preguntás a la antipolítica, ¿y cuáles son las formas naturales en que se dan los vínculos? Y muy simple, las formas que propone el mercado. Porque para la antipolítica, el mercado, la economía, no es política. La política distorsiona las formas naturales de vinculación entre las personas. Digo, el gran conflicto, si quieren, filosófico de la antipolítica, que es muy parecido a lo que estamos diciendo, es que no se presenta como una opción política. Y convence, ¿eh? Y gana. Y gana con esa presentación. Con una presentación, digamos, de la que supone la despolitización frente a una política tradicional en crisis. ¿Qué hay del otro lado? ¿Cómo se pelea contra la antipolítica? ¿Defendiendo la política tradicional en crisis? Te hundís. No solo te hundís, sino que vos también creés que la política tradicional está en crisis y no te cierra. Hay que romper el paradigma, de nuevo. Para andar a romper el paradigma en un sistema político instituido, pero mundialmente. ¿Qué dicen los biopolíticos? Es muy interesante la salida, no es práctica, es filosófica, pero es interesante. Hay que politizarlo todo, dicen. Es al revés. Frente a la crisis de la política tradicional que se volvió autónoma y frente a la opción de la antipolítica, hagamos al revés.
todo es político. No todo es política, todo es político. O sea, el padre de casa obligando al hijo a estudiar una carrera y no otra, hace política. El macho de la pareja, no dejándola a su novia, no sé, mirar en Facebook, tener amigos varones en Facebook, hace política. Todo es poder, lo que decíamos antes. Repoliticemos todo, pero no desde la política, desde lo político, porque ese es el principal esquema del poder. El poder vence cuando nos convence que hay zonas en las que él no está presente. Pero el poder está en todos lados. ¿Qué decían las feministas de los años 60, el feminismo radical? ¿Qué decían? Lo personal es político. Allí donde el poder nos dice que no se hace política, por favor, en una escuela que no hagan política. En una escuela es uno de los pilares de la construcción política de cualquier sociedad. La familia, la escuela, la calle. No, hablamos de política partidaria, estamos de acuerdo. No a la política partidaria, discutamos. No a los atropellos de la política, no a la política partidaria en crisis, en un sistema político en crisis, discutamos. Ahora, la politización de la escuela es la esencia de todo proyecto educativo. O sea, lo personal es político, slogan, emblema, lo que nos muestra es que la domesticación, lo doméstico, ¿no? ¿Por qué el feminismo trabaja con lo personal es político? Porque dice, digamos, el feminismo lo que denuncia es que el patriarcado se presenta a sí mismo como apolítico, se presenta como la forma natural de vincularse los machos y las hembras en la sociedad, casi como si fuese parte de la naturaleza biológica de los seres humanos. Ahora, cuando mostrás que la relación entre el hombre y la mujer es patriarcal, patriarcal significa que supone relaciones de poder, y visualizás cómo ese poder se ejerce naturalizándose, la forma de pelearse contra eso, lamentablemente, no es la política tradicional. La política tradicional nunca vio, nunca ve. Es su limitación, es su corset, que los problemas políticos, digamos, de fondo, tienen que ver con las zonas donde se supone que no se hace política. Voy a decir algo que, digamos, es la tesis de un libro de 400 páginas y pienso decirlo en 30 segundos. Eso es o genialidad o chamullo. Obvio, ¿cuál de las opciones? Entonces, aparte pierdo 10 segundos tomando un café. Que está helado, que es una excelente forma de pelear contra la constipación. Café frío, Nescafé, alegría. Ahí para buscar sponsors después para los chicos. Incluso está planteado al revés la cuestión de la política, la cuestión comunitaria. ¿Qué es? Todas las propuestas políticas son propuestas que, como decía al inicio, buscan lo común frente a las diferencias. Doy un paso más. Buscan resolver el conflicto. En la Argentina escuchamos mucho, escúchenme ustedes como quieran esto, pero en la Argentina escuchamos mucho en los últimos años este tipo de, digamos, comentario, que es, tenemos que ir todos para el mismo lado, tenemos que unirnos. Las diferencias no pueden generarnos conflicto. Tenemos que dejar, esta es la más peligrosa, tenemos que dejar de lado las diferencias
para ir por un proyecto común. ¿Todo bien? ¿Quién decide cuál es el proyecto común si dejamos de lado las diferencias? O sea, en nombre de la paz social, nuestro país conoce la historia desde la generación de 1880 en adelante, de cómo en nombre de la unidad, de la integración, no se ha hecho otra cosa que excluir, marginar y exterminar todo sobrante. Entonces, desde esa lógica, digo, a ver, esto es lo que dice Espósito, así como dice que la política tiene que sincerar, lindo término, que en el fondo es poder y no es otra cosa que poder, para no confundir el poder con el bien y de construir a los que hacen poder pero lo encubren en nombre del bien, del mismo modo lo que hay que dejar de pensar es a la política como la búsqueda de consensos para resolver el problema de la diferencia. A ver, la diferencia no es un problema. O sea, somos diferencia. El conflicto no es problema. El conflicto no genera violencia. Violencia se genera cuando una de las partes disuelve al resto en nombre de la paz. Porque ¿qué es la paz? Sino la disolución de las tensiones que se dan en nuestras diferencias. O sea, nosotros tenemos que poder ver de qué manera lidiar con esas diferencias. ¿Por qué no es una comunidad? Porque lo que no encontramos, salvo los 5 creyentes utópicos, pero lo que no encontraríamos a priori, busco traducir el voto, ¿no?, de ustedes, es un elemento en común que de alguna manera tenga mayor entidad que la mera relación entre los individuos que conviven en este territorio nacional llamado la Argentina. O sea, esa distinción entre sociedad y comunidad supone que la sociedad es más bien un conjunto de individuos cuyo vínculo no remite a ninguna instancia superior, ni esencial, ni trascendente. El que nos hace ser parte de la Argentina es casi una casualidad. Incluso convivimos diferentes culturas, ni hablar a nivel regional, territorial. Incluso todos sabemos que los estados nacionales modernos son fruto del más puro artificio. Que por qué Uruguay es un país independiente y no una provincia de la Argentina, o Entre Ríos es parte de Argentina y no de Uruguay, o lo que fuese, se debe a cualquier cosa menos a una esencialidad, a una naturalidad. Incluso el concepto de frontera natural está absolutamente cuestionado, que es el argumento más rápido que sacan los que buscan defender que hay una unidad en la circunscripción que generan las fronteras naturales. Pero las fronteras naturales, digo, ¿cuáles son? ¿Cuál es su legitimidad? La cordillera de los Andes, bueno, es natural que de un lado quede un país y del otro lado el otro, cuando en Estados Unidos la cordillera está en el medio y no distingue 2 países o un río. Después, cuando uno define lo que es territorialmente un Estado-nación, sí, yo que sé, encuentra en la frontera natural un límite, pero la construcción es posterior, es ex post facto. Incluso si quieren, los mapuches, por ejemplo, según tengo entendido, pueblan, pero en otra época, cuando cuantitativamente eran más, poblaban la cordillera de los Andes de manera circular. Individuo significa que puedo descomponer la realidad, los estados, los países,
la ciudadanía, lo que quieran, ¿no? Las religiones, los grupos étnicos, pero en el fondo el principio ordenador de la realidad social es el individuo. Y ese individuo es el todo. Miren qué loco, el todo, que se supone que es la suma de todos los individuos, es en este caso el individuo en sí mismo. A partir del individuo construimos después relaciones. ¿Saben cómo se dice individuo en griego? ¿Cómo? Átomo. Átomo. La A es privativa, igual que el IN. Átomo. O sea, un individuo es un átomo. No, que es una metáfora, una comparación que estás haciendo, no, estoy traduciendo al griego. Un átomo, o sea, la partícula fundamental de la materia, a partir de la cual se construye la realidad, pero que lleva en sí ser, digamos, fundamento de todo. Por lo tanto, tiene una carga de absolutismo. Así pensamos el orden social, así pensamos la sociedad en nuestros tiempos. Nada hay más preciado, más valioso, ni con más derechos que el individuo. Esa sociedad, entonces, moderna, capitalista, está basada en individuos que entretejen relaciones. Esas relaciones siempre están pensadas, pero sobre todo legitimadas y en especial legalizadas en función de su propio cuidado. Pensamos y legislamos desde y para el individuo. Por lo tanto, todo lazo entre individuos es un lazo de intercambio entre dos unidades cerradas. No hay nada que nos supere ni que nos trascienda más que el intercambio de servicios, de afectos, que son servicios, que puede haber entre esos átomos. Esa es la lógica de la sociedad. Una sociedad contractualista, porque los lazos se ven resguardados y legitimados por contratos. Contratos positivos aparte. O sea, que están administrados, ¿sí?, y regulados por la ley. Esta es la postura que explica, a diferencia de la comunidad, que en el fondo el lazo social no es más que un lazo de intercambio entre individuos. Esa forma de pensar el lazo social es una forma desencantada. Digamos, pone tanto el acento en el interés del individuo que al mismo tiempo que le da poder, le quita, o sea, el gran problema del desencantamiento. Tiene positivamente, digamos, el desencantamiento tiene positivamente la fuerza del poder autónomo y al mismo tiempo, negativamente, el vaciamiento de cualquier otra realidad trascendente que le dé un sentido o un marco mayor a lo que puede ser la mera relación entre átomos. Digo, si en el fondo todo lazo social es un intercambio entre individuos, la lógica del lazo social, nos guste o no, es la economía. Que en el trabajo, no, en todos lados, incluso donde más nos duele, en las relaciones afectivas, que no tienen que ver con la economía positiva que se presenta en la mercantilización inmediata de un intercambio de bienes o servicios.
No es que te pago para que seas mi mamá o me pagás para que sea tu pareja. Pero la relación está mercantilizada, porque me pagues o no me pagues, el lazo supone contrato y el contrato supone el cuidado del individuo. Y el individuo piensa primero en sí mismo y en lo que ese lazo le genera a uno mismo en términos de ganancia o pérdida. No, pero estamos hablando de ganar felicidad, no es lo mismo. ¿Por qué no? Digo, no es gratuito, no es gratuita la matriz conceptual que está presente ahí. Cuando pensamos nuestros lazos vinculares en términos de ganancia, no, esta persona me reconviene. ¿Vieron que uno lo dice? Me reconviene. Convenir es, digamos, el verbo que mejor expresa que uno está pensando siempre, obviamente, en su propio desarrollo. Cualquiera de ustedes me dirá, ¿y por qué tengo que pensar, no tengo que pensar tanto en mí? Bueno, ese es el eje de toda la clase. Porque se supone que uno no es solo y que uno no es por uno mismo y que uno es con otros y que los otros hacen que uno sea quien es. Y si quieren, al final, es una decisión. Peor, una sensibilidad, les diría. ¿Sí? O estoy primero yo o está primero el otro. Ahí ya casi ni hay razonabilidad. Es, diría Heidegger, una disposicionalidad emocional, afectiva. Es una manera de relacionarse con las cosas. Lo que está claro es que nuestra cultura siempre priorizó la mismidad, lo propio, el yo, y siempre postergó al otro o lo constituyó en una parte del yo, en un medio para que el yo se expanda, en alimento para que el yo crezca, en un bien cosificado que hace que el yo pueda expandirse o crecer. Mira, tengo un grupo de amigos que me hacen mejorar día a día. Esa manera de pensar el lazo con el amigo está buena. Ahora, eso es suponer que la amistad tiene que ver con cómo los otros me proveen a mí formas de expansión. Sin contar que en esa expansión probablemente el otro pierda algo de su otredad, porque termina convirtiéndose en un medio para que yo pueda expandirme. La amistad es uno de los vínculos sociales que les diría casi como un ejemplo micro de lo que es una comunidad. Es una primera comunidad en el sentido en que la estamos trabajando. Ahora algo voy a decir de eso, donde más se visualiza el modo en que me relaciono con el otro. La sociedad es un conjunto de individuos y el lazo que se da entre los individuos es un lazo, por un lado, de intercambio, o sea, mercantil, y al mismo tiempo es un lazo, digamos, que prioriza entonces al yo por sobre el otro. Frente a esa idea de sociedad está la idea de comunidad. La idea de comunidad más antigua, que viene de la antigüedad, invierta en el esquema. Es la idea de que los individuos no son el punto último absoluto desde el que pensar y después ordenar la realidad, sino que los individuos son partes de un todo cuya prioridad constituye además la entidad de cada individuo. O sea, primero hay una totalidad. Y al interior de esa totalidad, los individuos, que ya no son individuos, porque ya son parte de un todo, los seres humanos, diríamos,
las entidades vivas, adquieren identidad en función de esa totalidad. Pero esa totalidad es previa. Sócrates, cuando lo condenan, le dicen, elegí la sentencia, ¿qué preferís? ¿La muerte o el destierro? Y Sócrates se caga de risa, dice eso, la muerte. Y todos lo leemos al texto diciendo, pero ¿qué es tarado? O sea, andate de Atenas, tenés 1000 lugares en el mundo. Y Sócrates dice, no, porque antes que ser un ser vivo llamado Sócrates, soy ateniense. Fuera de Atenas no soy nada. O sea, para Sócrates es más nada no estar en Atenas que no estar vivo, porque su individualidad se ve disuelta en una totalidad que le da sentido a su individualidad. En realidad su individualidad como Sócrates solo tiene sentido porque es parte de un todo que es la identidad de la patria ateniense. Esa forma de relacionarme con un todo que me contiene es una forma que proviene de la antigüedad y que está presente en la idea de comunidad. Hay un caso que analiza Espósito, miren lo que me acordé, creo que lo di el año pasado en la clase de biopolítica de un joven francés que le hace, ¿se acuerdan de eso? Le hace un juicio al Estado francés porque la madre, digamos, le diagnosticaron mal una enfermedad y entonces terminó naciendo este chico con infinidad de enfermedades congénitas. Y el chico, digamos, le hizo un juicio al Estado exigiéndole que por mal diagnóstico por parte de un hospital público, si le hubiesen diagnosticado bien, la madre hubiera abortado y él no hubiese nacido. Y él hubiese preferido, para ser así, no haber nacido. Y ganó millones. Y es muy loco, porque ¿quién ganó? Nadie. Porque el sujeto que hace el juicio es el sujeto que no quiere ser sujeto. Cuando el Estado, cuando la justicia le reconoce, Nicolás Perruch se llamaba, cuando le reconocen, digamos, en el juicio su triunfo, le están reconociendo su derecho a no haber nacido. O sea, le reconocen que hubiese sido mejor no haber sido. El que no fue, el que pudo no haber sido, ganó el juicio.